Hay escudos que no solo representan un equipo, sino que encarnan un sentimiento, una historia, una identidad que atraviesa generaciones. Vasco da Gama no es un simple nombre en el fútbol brasileño. Es una declaración, es la cruz que camina con el pueblo, es la vela encendida en medio de la tormenta. Surgido del corazón del pueblo carioca, el Vasco nació no para agradar a los poderosos, sino para dar voz a los silenciados. Desde su fundación, desafió estructuras, abrió puertas donde solo había muros y escribió capítulos que marcaron para siempre la historia del deporte. No fue solo fútbol, fue lucha, fue dignidad, fue inclusión. Mientras otros excluían, el Vasco abrazaba, y en ese gesto nació algo mucho más profundo que un club. Nació un símbolo de resistencia y pertenencia. Llevar la cruz de Malta en el pecho no es solo una cuestión de orgullo. Es entender que cada línea del escudo representa decisiones valientes, gestos inolvidables y momentos que definieron un camino distinto al de los demás. Ser vascaíno es heredar una historia de coraje, es sentir que en cada partido se juega más que 3 puntos, se juega el honor de quienes construyeron con esfuerzo, de quienes se negaron a arrodillarse, de quienes usaron el fútbol como lenguaje de libertad. Vasco es navegar contra la corriente, pero con la certeza de que el rumbo es justo. Es mirar al pasado con gratitud, al presente con firmeza y al futuro con esperanza. Porque hay clubes que juegan y hay otros que representan algo mucho mayor. Y el Vasco es uno de ellos. San Januario no es solo un estadio. Es un santuario erguido por manos obreras, por sueños colectivos, por gente que entendió que un club también puede ser un hogar. Cada ladrillo de ese lugar guarda una historia, una canción, una lágrima. No fue construido con lujos, sino con amor. Y es ese amor el que aún resuena en las gradas cuando la pelota rueda y los corazones laten al unísono. San Januario representa algo que muchos clubes han perdido, el vínculo sagrado entre club y pueblo. Es allí donde el Vasco dejó de ser una institución deportiva y se transformó en símbolo de lucha y superación. No importa si el rival es grande o pequeño, si el clima es adverso o si la tabla de clasificación aprieta, cuando el Vasco entra en su casa, entra con la fuerza de millones, con la fuerza de la historia. Y esa historia no está escrita solo con títulos, aunque los hay, sino con gestos que cambiaron paradigmas. El Vasco no necesitó gritar para hacerse oír. Bastó su ejemplo. En 1924, cuando otros cerraban las puertas, él las abría. Mientras la élite miraba con desprecio, el Vasco integraba. Mientras la injusticia se disfrazaba de tradición, el Vasco respondía con dignidad. Esa famosa carta de renuncia no fue solo un acto administrativo, fue una declaración eterna, y en ella quedó grabada la esencia del club. Ser vasco es ser parte de esa esencia, es caminar con la cabeza en alto, sabiendo que la grandeza no se mide solo en trofeos, sino en principios, que la victoria más importante no siempre es la del marcador, sino la que se graba en la memoria del pueblo. Porque algunos clubes hacen historia, pero el Vasco da Gama, la honra. Cada generación vascaína carga un fragmento de esta historia en el pecho. Para algunos es el recuerdo de equipos gloriosos, como aquel que conquistó América en 1998. Para otros, es la memoria viva de luchas más silenciosas, de resistencias cotidianas, de días en que apoyar al Vasco era un acto de fe. Pero todos, sin importar la época, comparten algo en común: el orgullo de pertenecer, no a un club cualquiera, sino a uno que representa valores que trascienden el campo. Cuando se canta el himno, no se canta solo una canción, se entona una herencia, una promesa, una identidad. Ser vasco es mirar a los ojos del pasado y decir: yo sigo aquí. Es levantar la cabeza ante la adversidad,
sabiendo que el alma cruzmaltina ha enfrentado mares mucho más agitados y nunca dejó de navegar. Y navegar para el 160. Vasco nunca fue tarea fácil. A lo largo de su historia ha enfrentado tormentas, decisiones difíciles, momentos en que la esperanza parecía naufragar. Pero fue precisamente en esas horas oscuras donde más brilló su luz. Porque hay clubes que se fortalecen con títulos y hay otros que se hacen eternos por cómo enfrentan la adversidad. El Vasco no huyó del dolor, lo transformó. No ocultó sus caídas, las convirtió en lecciones. Y así fue escribiendo una narrativa distinta, más profunda, más humana. El verdadero vascaíno sabe que no se trata solo de ganar, sino de cómo se camina, de cómo se lucha, de cómo se cae y se vuelve a levantar. Porque la cruz que llevamos en el pecho no es solo un símbolo religioso, es también la prueba de que estamos dispuestos a cargar el peso de una historia que vale la pena defender. No es coincidencia que la cruz de Malta sea el emblema del escudo. Esa cruz, que atravesó océanos en las velas de navegantes, hoy navega por otras aguas, las del corazón de una hinchada fiel, las del tiempo que no perdona, las del fútbol que cambia. Pero el Vasco permanece porque no depende del momento, sino del significado. Esa cruz es símbolo de persistencia, de esperanza, de compromiso. Es la marca de quienes no buscan caminos fáciles, sino caminos con sentido. En cada partido, esa cruz vibra con quienes la sienten como herencia y destino. En cada derrota, se levanta como escudo. En cada victoria, brilla como estandarte. Y así, el Vasco continúa su travesía, no como un barco cualquiera, sino como uno guiado por una fe que no se apaga ni siquiera cuando la tormenta ruge más fuerte. Los colores del Vasco también tienen voz. El blanco que habla de paz, de unión, de humildad. El negro que representa la lucha, la resistencia, el origen popular. Y juntos trazan la línea que cruza el pecho como una declaración. Estamos aquí, seguimos aquí. Esa franja no es diseño, es historia. Y es en ella donde se inscriben los nombres que honraron la camiseta, los hinchas que nunca se rindieron, los días de gloria y también los días de prueba. Porque el Vasco no es lineal, es cíclico. Vive en espirales de emoción que se repiten con distintas formas, pero con la misma esencia. La de un club que nació para ser mucho más que un equipo. Nació para ser símbolo. Y símbolo no se apaga. Símbolo se recuerda, se defiende y se celebra, incluso cuando el viento sopla en contra. En cada rincón del Brasil hay un vascaíno que lleva la historia del club tatuada en el alma. No importa si es en el norte caluroso o en el sur frío, si vive cerca del estadio o nunca lo pisó. El amor por el Vasco trasciende la geografía. Es una conexión invisible que une a quienes sienten que el club representa algo auténtico, algo que no se puede explicar con estadísticas ni trofeos. Porque ser vasco es pertenecer a una legión que camina con el corazón en la mano. Es alentar incluso cuando el marcador es adverso. Es llorar de alegría cuando la superación vence a la lógica. Y es entender que el escudo no está hecho solo de colores, sino de momentos. De esos momentos que quedan grabados para siempre. El gol imposible, la remontada épica, la ovación bajo la lluvia. El Vasco se vive, se siente, se honra. Y aunque el tiempo intente borrar, el Vasco sabe hacerse eterno. Porque hay grandezas que no necesitan ser gritadas, solo reconocidas. En un mundo donde la inmediatez consume el valor de las raíces, el Vasco sigue plantado como un roble viejo que no se deja doblar. Las nuevas generaciones encuentran en él no solo un club al que apoyar, sino una historia de la que ser parte. Porque ser vascaíno es ser heredero de un legado que no caduca. Es recibir la camiseta como un manto sagrado. Es mirar los ojos de un padre, de un abuelo,
y entender que ese amor viene de antes, mucho antes, que no se trata solo de un equipo de fútbol, sino de una forma de mirar la vida, con fuerza, con dignidad, con pasión, con la certeza de que el camino no siempre será fácil, pero que siempre valdrá la pena. Cada trofeo levantado por el Vasco es mucho más que una victoria deportiva. Es la materialización de una historia forjada con alma, coraje y determinación. La Copa Libertadores de 1998, en particular, no solo representó el título más importante del continente, sino también el reconocimiento a un club que había sido grande desde mucho antes. Aquella campaña no fue un simple torneo, fue una travesía épica, un homenaje a los valores que siempre guiaron al Vasco. La humildad, la valentía, el trabajo colectivo. Cada gol celebrado fue como un latido del corazón de su hinchada. Cada paso en esa competencia fue una reafirmación de que el club, aún enfrentando mares turbulentos, sabía llegar lejos con dignidad. Y al alzar aquella copa, no solo se celebró una victoria, se honró una historia. La historia de un club que siempre creyó en sí mismo. Pero la grandeza del Vasco no vive solamente en los trofeos. Vive, sobre todo, en la forma en que su gente abraza al club en cada etapa. Hubo temporadas difíciles, momentos de incertidumbre, días en que parecía que todo pesaba más de lo que podía soportarse. Y aún así, el escudo siguió en alto. Porque en el Vasco, incluso las caídas enseñan. Incluso en los silencios, hay lealtad. La hinchada cruzmaltina no desaparece cuando los resultados son adversos. Al contrario, se vuelve más fuerte, más presente, más ruidosa. Es una fe que no se quiebra, que no exige nada a cambio, porque ya encontró su razón de ser, el amor profundo por una institución que representa historia, lucha y pertenencia. El Vasco puede tropezar, como cualquier otro gigante, pero lo que nunca hará es rendirse. Cada título conquistado por el Vasco lleva consigo más que trofeos. Son victorias talladas en la memoria del pueblo, conquistas que nacen del sacrificio, de la entrega y del corazón. La Copa Libertadores de 1998 no fue solo un logro deportivo, fue la afirmación de que la historia del Vasco también se escribe con gloria. Fue el reconocimiento de todo un continente, a un club que ya era gigante, incluso antes de alzar la copa. Aquel equipo no solo jugaba al fútbol, representaba una herencia, y cada partido ganado era un poema dedicado a quienes construyeron esa camiseta con sudor, humildad y esperanza. Pero lo más admirable fue que, incluso en la cima, el Vasco no perdió su esencia. La cruz siguió siendo símbolo de fe, y el escudo un reflejo de la lucha colectiva, porque para los vascaínos vencer es resistir, y resistir es vencer. Pero la verdadera grandeza también se revela en la forma en que se enfrentan las sombras. A lo largo de su historia, el Vasco ha conocido el dolor, ha caído, ha sido golpeado, ha sido cuestionado, pero nunca se rindió. En los momentos más oscuros, cuando parecía que todo se desmoronaba, la hinchada encendía la llama. Porque hay amores que no dependen de resultados, hay pasiones que no entienden de lógica. Y el vascaíno, incluso en la derrota, está presente. Grita más fuerte, canta con más alma, abraza más firme. Porque entiende que el club no es una empresa, no es un negocio, es parte de su historia, de su sangre. El Vasco puede atravesar crisis, pero nunca caminará solo, porque su gente lo sostiene, porque su legado inspira, porque hay escudos que solo viven, y hay otros como el del Vasco que también hacen vivir. A lo largo de las décadas, el Vasco ha sido mucho más que un equipo de fútbol. Se convirtió en una escuela de valores, en un espejo para quienes crecieron con una pelota en los pies y un sueño en el pecho. Muchos ídolos pasaron por sus campos, cada uno dejando una huella imborrable. Pero el verdadero protagonista de esta historia es el sentimiento que une a millones.
Ese amor incondicional que no se explica, se vive. El Vasco enseñó que la lealtad no depende del momento, sino del compromiso, que el fútbol es más que ganar o perder, es pertenecer, ser parte de algo que empezó antes que tú y seguirá después. Un lazo que se transmite de padre a hijo, de abuela a nieta, como un tesoro sagrado. Porque cuando uno se convierte en vascaíno, no lo hace por moda, lo hace por identidad. Y en un tiempo donde todo parece pasajero, donde las modas cambian con rapidez y el fútbol se transforma en industria, el vasco permanece como un bastión de autenticidad. No se rinde a las tendencias, no se aleja de su esencia. Sigue siendo el club del pueblo, el que respira historia en cada rincón de São Januario, el que no necesita máscaras para emocionar. Los vascaínos no piden perfección, piden respeto y a cambio entregan el alma. Cantan, sufren, celebran, pero sobre todo permanecen, porque entienden que hay cosas que el tiempo no destruye, que la cruz que se lleva en el pecho también se lleva en el alma. Y mientras haya alguien que grite «Vasco» con el corazón apretado y los ojos brillando, este club nunca dejará de ser eterno. Hay noches en las que todo parece más silencioso. No hay partido, no hay gritos, no hay goles. Pero, aún así, el escudo del Vasco sigue brillando en la penumbra, porque su fuerza no depende del presente inmediato, sino de todo lo que representa. Es en esos momentos, cuando el estadio está vacío y las luces apagadas, que uno entiende la magnitud de lo que significa este club. Es allí donde resuenan los ecos del pasado, los pasos de los que ya no están, las promesas hechas en la infancia y cumplidas con cada aplauso, con cada lágrima. El Vasco no necesita estar en la cima para ser gigante, porque su grandeza se construyó con valores, con memoria, con espíritu, y es precisamente por eso que jamás será olvidado. Porque algunos clubes pasan, pero otros permanecen como pilares de algo mucho más profundo, la identidad de un pueblo. Y si el presente a veces duele, el futuro aún late. Porque mientras haya un niño que se ponga la camiseta cruzmaltina con orgullo, mientras haya una madre que lleve a su hija al estadio por primera vez, mientras haya un viejo que aún recuerde los goles de sus ídolos con lágrimas en los ojos, el Vasco seguirá vivo, no solo en el campo, sino en la memoria, en los gestos cotidianos, en las historias contadas con emoción en las esquinas. El club no necesita prometer nada, ya lo dio todo, y aún tiene mucho por escribir. Porque el Vasco no se explica, se siente, no se olvida, se lleva dentro. Y esa cruz, que tantas veces se levantó frente a la adversidad, seguirá siendo guía, faro y bandera. En la victoria o en la lucha, en la gloria o en la reconstrucción, el Vasco siempre será amor. El Vasco da Gama no necesita presentaciones. Su historia habla por sí sola. Es un club que desafió estructuras, que rompió barreras, que enseñó al mundo que la grandeza no siempre se mide en números, sino en valores. Y esos valores siguen tan vivos como siempre. La cruz sigue brillando, la torcida sigue cantando, y el alma cruzmaltina sigue latiendo con fuerza. Porque hay algo que el tiempo, la crítica o las derrotas jamás podrán tocar. El orgullo de ser vascaíno. Ese orgullo que se siente al caminar por São Januario, al recordar gestas inolvidables, al mirar el escudo y saber que representa lucha, inclusión, historia y pasión. Ser vasco es caminar con el pecho abierto y la mirada firme. Es saber que, venga lo que venga, el corazón está en el lugar correcto. Esta no es una historia que termina, es una historia que se renueva en cada generación. Porque mientras haya alguien que vista los colores, que cante en la grada, que sueñe con un futuro digno y glorioso, el Vasco vivirá. Vivirá en la cancha, en los barrios, en los recuerdos, en las promesas. El Vasco no es del pasado,
es del ahora y del mañana, y por eso, no importa cuántas veces la marea suba, el barco sigue, navega con historia, con coraje, con una tripulación que nunca abandona. Porque hay clubes que nacen para competir, pero hay otros, como el Vasco, que nacen para trascender. Y ese, vascaíno, es tu legado. Llevar en el pecho no solo un escudo, sino una eternidad.